Dios y Patria, muy buenas tardes. El día de hoy quiero realizar este video para contextualizar y para tratar unos temas muy importantes con lo que respecta a la materia de derecho procesal penal. Quiero iniciar hablando grosso modo sobre lo que eh, conlleva a de pronto definir por qué entramos a hablar sobre el proceso penal y el papel que nosotros jugamos importante dentro de esa administración de justicia, teniendo en cuenta que nosotros somos los primeros que vamos a aperturar esa cadena de elementos materiales probatorios y diferentes escenas que vamos a llevar ante autoridades competentes para la toma de diferentes decisiones. De allí la importancia de que lo hagamos de una forma consciente, de que lo hagamos de una forma alineada a unos principios que más adelante los vamos a observar y los vamos a ver detenidamente. No sin antes pues expresar y pues el primer punto que quiero explicar y es o lo que entendemos por sistemas procesales y es el proceso penal como tal se entiende como un método de administrar justicia y en la forma de que nosotros, o más bien al decir que vamos a administrar justicia, debemos partir del hecho de que nosotros debemos tener conocimiento de la norma y de cómo vamos a aplicarla para que de esta forma no vayamos a incurrir en un daño antijurídico o de pronto que la investigación tome un cauce diferente al que nosotros queremos. Son diferentes las formas penales, dependen de que del Estado, dependen de la Constitución y de la Carta Magna que maneje y las políticas que manejen los diferentes países, pero todos llevan a un fin y es aplicación de la norma de acuerdo a la cultura, a la historia, a la sociedad y digamos, a las vivencias que ha tenido culturalmente cada territorio. De ahí que pues nuestra Carta Magna habla de un Estado, en su artículo segundo habla de un Estado social de derecho, en el cual pues divide el poder en un poder tripartita, el cual pues genera control de una rama a la otra, obviamente con su independencia, pero que el poder no está centralizado y no hablamos de una dictadura, sino por el contrario hablamos de una democracia. Y esta democracia también se ve evidenciada obviamente en la parte legislativa y en el poder de policía. Cuando hablamos de la aparición de la ley 906 y digamos todo lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, debemos tener presente que lo que busca el Estado es garantizar un proceso penal que se alinee a todas las garantías y que cumpla con unos principios básicos para la persona que va a ser juzgada. Recordemos que Colombia es garantista de los derechos fundamentales y de los derechos humanos y dentro del proceso penal no es ajeno, independientemente en la etapa, en el proceso en la que nos encontremos. Siempre, digamos, a través del tiempo, ese proceso debe ser un proceso garantista, tanto así que da la posibilidad de que se controvertan las pruebas y se puedan asignar pruebas en diferentes etapas del proceso. Obviamente pues no en todas, pero sí en gran parte de ellas se pueden anexar diferentes pruebas. Recordemos que con la anterior normatividad nosotros generábamos como policías una captura y posteriormente a través del tiempo con las diferentes entidades político-administrativas y administradores de justicia pues entraba a determinar si había una culpa o no. Ahora pues con el sistema penal acusatorio que actualmente tenemos en nuestro país, ese sistema es totalmente garantista, el cual busca que a través de un sistema penal acusatorio, oral acusatorio, las personas puedan controvertir las diferentes pruebas que se generen dentro del proceso y asimismo pues el Estado o pueda determinar si la persona tiene alguna culpa o no dentro del mismo. Como tercer punto quiero explicar o quiero de pronto hacer énfasis sobre las etapas que tenemos o la estructura del proceso. Tenemos dos etapas
principales. Una es lo que tiene que ver con la etapa de investigación y otra lo que es la etapa de acusación y juicio. Esa etapa de investigación es donde podemos aportar todo el tema de las pruebas y demás, y posteriormente, pues de acuerdo a lo que haya determinado esa investigación, etapa de acusación, y se finalizaría con el juicio, garantizando siempre con ello la independencia y la imparcialidad en la toma de decisiones. Dentro de los principios tenemos el principio de legalidad, principio de igualdad. El principio de legalidad es donde pues, todos los procesos y procedimientos, en este caso procedimientos que nosotros realicemos como funcionarios públicos, deben estar enmarcados en un tema normativo. O sea, nosotros no nos podemos inventar la norma, y al igual pues que digamos, el delito debe materializarse. Habla también de una igualdad. Todas las personas deben ser tratadas de la misma manera y de la misma forma, independientemente si para nosotros como funcionarios hay algún tipo de culpa. Independientemente de eso, todas las personas se les deben garantizar los derechos, no solamente hacérselos conocer, sino garantizárselos y efectivamente que los mismos se cumplan. Principio de imparcialidad. Como les explicaba al principio del video, al comienzo del video, se deben garantizar y se deben generar todas las condiciones para que la autoridad competente tome la decisión de una manera ecuánime y que lo haga de una manera imparcial. Y esto pues gran parte de esa decisión nosotros debemos ver la responsabilidad como servidores públicos que tenemos, y es llevar cada una de las pruebas obviamente con su cadena de custodia y con todo lo que nos exige procedimentalmente, pero la intención es que por parte de nosotros se asuma esa responsabilidad y se haga de la mejor forma. Aparte de eso hay unos derechos fundamentales. Recordemos que hay diferentes etapas del proceso. Está la etapa de imputación. Dentro de la etapa de imputación pues están los derechos fundamentales del imputado, que es derecho a la libertad. El imputado tiene derecho a la libertad y no puede ser privado de ella. El derecho a la defensa, ¿sí? Lo que digamos cada vez que nosotros generamos o realizamos una captura, procedemos a leerle los derechos del capturado. Dentro de esos derechos no es solamente hacérselos conocer, sino efectivamente que los mismos se cumplan. Y el derecho de presunción de inocencia, que es toda persona es considerada inocente hasta tanto no se compruebe la culpa dentro de un juicio justo, artículo 29 del Código Penal. Al igual, también hay unos derechos fundamentales de la víctima. Hablamos del derecho a la verdad. La víctima tiene un derecho a conocer la verdad sobre los derechos que le afectaron, artículo 93 del Código Penal, derecho a la justicia, artículo 93, y derecho a la reparación, artículo 93 del Código Penal. Para poder llevar ante autoridad competente es importante conocer o tener presente lo que conocemos nosotros como la jurisdicción y la competencia según la ley 906 del 2004, en su artículo 32 al 36. Lo que nos determina como jurisdicción se refiere pues a ese ámbito territorial, ¿cierto? El cual cobija o que tiene ciertos criterios. Pues en Colombia manejamos diferentes jurisdicciones penales, y se dividen en diferentes niveles, como la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción especial, indígena, cada una con competencias definidas por la ley. Y lo que tiene que ver con competencia, que determina el juez o el tribunal donde se resolverá el caso específico, dependiendo de la naturaleza del delito. Entonces, dependiendo de lo que nosotros evidenciemos y lo que vamos a poner ante autoridad competente, pues debemos tener presente lo que tiene que ver con la jurisdicción y la competencia. Por último, quiero hablar sobre los requisitos para imponer lo que tiene que ver con una prisión preventiva. De acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, un juez solo puede ordenar la detención preventiva por una serie de causales. La primera, que existan pruebas suficientes que indiquen que posiblemente tenga una responsabilidad del acusado directamente con el delito. La otra es que haya un riesgo de fuga, o sea que esa persona dentro del proceso pues se pueda demostrar que no comparezca ante la autoridad competente a futuro, que el acusado pueda obstaculizar la investigación y que exista peligro para la comunidad. Pues digamos ahí ya abordaría 5 puntos dentro de la explicación de el Código Penal. Quiero finalizar
de pronto haciendo énfasis o de pronto hincapié en la importancia de nosotros como servidores públicos al llevar toda la información ante la fiscalía en un principio y de ahí partir de pronto a colocar a una persona ante autoridad competente, un juez. Sea cual sea, nosotros debemos actuar de una forma transparente a través de nuestros principios, de nuestra parte ética. Primero, pues para garantizar que tanto la víctima como el victimario puedan contar con las condiciones necesarias y con todo el contexto dado para que se haga un justo equilibrado, que se haga un justo ecuánime, alineado a los principios fundamentales, tanto de la víctima como de la persona que en su momento está siendo indiciada o imputada por algún tipo de delito. Entender que nosotros no tenemos la totalidad o no tenemos un sistema inquisidor el cual pues nos permite a nosotros transgredir las normas, porque eso nos estaría a nosotros de pronto sacando de lo que realmente quiere el Estado, ¿cierto? Y es que nosotros hagamos parte de la justicia y en el momento en que nosotros no cumplimos con lo que está normado y digamos, nos ajustamos a todo el procedimiento conforme a lo que está estipulado, pues por ende nos convertiríamos también en unos transgresores de la norma y no tendría sentido porque pues nuestro trabajo no estaría bien visto y digamos producto de eso se han caído grandes capturas y grandes trabajos investigativos que de pronto no nacen de la mejor forma pues en últimas no se cumple con el objetivo principal que es la administración de justicia y como lo dije anteriormente, poder llevar un juicio justo, equilibrado, ecuánime y alineado a todos los principios tanto para la defensa como para el procesado. Muchas gracias.